Hola a todos. El problema 362 nos dice, si la fuerza máxima en cada varilla no puede exceder 1500 newtons, determine la mayor masa de la caja que puede soportarse. Entonces, en este problema nos están dando varillas, la varilla AO, BO o C, ¿sí? Y observamos que todas concurren en el punto O, ¿sí? Que a su vez es el origen de las coordenadas. Entonces, a partir del punto O también tenemos la cuerda que está sujetando la caja. Este va a tener un vector en este sentido. ¿Sí? Verticalmente hacia abajo en el eje Z, mientras que las otras fuerzas van a seguir los ejes de los elementos. En este caso vamos a tener la fuerza OC, la fuerza OB y la fuerza OA. Los sentidos aún están por definir, es decir, las direcciones. Entonces vamos a asumir que OA está yendo en este sentido, OC está yendo en sentido y OB vamos a ponerle que va al sentido BO, ¿sí? Por poner algo. Si en caso alguna de estas fuerzas nos da negativo, ya sabemos que debemos invertir el sentido de la flecha. Entonces, ya hemos desarrollado problemas de este tipo por formulación vectorial y por formulación escalar. ¿Sí? En el problema anterior, el 361, vimos una forma escalar en la cual directamente íbamos agrupando los componentes en X, los componentes en Y y los componentes en Z, así todo a partir de las dimensiones. Cuando nos dan las dimensiones es más sencillo desarrollarlo de ese modo. Sí, es un poco más complicado cuando tenemos ángulos directores o cuando nos están dando varias fuerzas concurrentes, ¿no? En este caso vamos a desarrollarlo de ese modo, que es un proceso más directo, no tan elaborado, pero igual de efectivo, ¿no? El cual nos va a permitir acelerar los procesos en los exámenes, ¿no? Con esto vamos a optimizar nuestros tiempos. Entonces vamos a identificar aquí, tenemos la fuerza OC, por parte de O hacia C. Aquí tenemos la fuerza BO, porque va de B hacia O. Y aquí tenemos la fuerza OA, ¿sí? Podríamos identificar los puntos coordenados, a partir de ellos empezar a trabajar los vectores de posición o ir trabajando formulando escalarmente cada una de las fuerzas, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí será desarrollar cada una de estas fuerzas en sus componentes rectangulares, pero lo vamos a hacer eje por eje. Primero el eje X, luego el eje Y y luego el eje Z. Para eso necesitamos saber las direcciones de las flechas, que ya las tenemos, y necesitamos saber las longitudes de los elementos. Entonces, aquí vamos a tener que la longitud OA es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Si no lo pueden ver bien, es la dirección en X, en Y en Z, ¿no? La suma de cada uno de estos tres componentes elevados al cuadrado. Con esto vamos a tener 1 más 4, 5, más 9, 14. Esto es raíz de 14. La siguiente será la longitud BO. Es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Tenemos 4 más 4, 8 más 1, 9, raíz de 9, 3. Sí, en este caso tenemos metros, ¿no? No estoy colocando las unidades aquí. Metros, metros. Y faltaría la longitud OC. Aquí voy a tener que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Aquí no le prestamos atención a si es positivo o negativo porque todos van a ir elevados al cuadrado. Entonces, 9 más 9, 18 más 4, 22. Esto es igual a raíz de 22. Si quieren lo pueden resolver y van trabajando con los decimales o lo pueden dejar expresado en la raíz, que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces acabo de ver que aquí me faltó identificar el vector peso. Entonces, ya tenemos las longitudes, como les dije anteriormente, ahora ya podemos desarrollar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a empezar por la sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes en X? De la fuerza OA vamos a tener una componente en este sentido, es decir, positivo, que será
fuerza OA, X. De la fuerza BO lo tendremos en positivo porque también va en dirección de las X positivas, ¿no? Está partiendo en ese sentido, porque la flecha apunta hacia este lado. Por lo tanto, vamos a tener positivo, fuerza BO, X. Y la fuerza OC vemos que está en el sentido negativo, ¿sí? Hacia ese lado. Por lo tanto, tendremos aquí, vamos a colocarlo acá, fuerza OC en X en el sentido negativo. Y ya tenemos las componentes en X. No hay más componentes en X. Entonces, ¿cuál vendrá a ser la fuerza OA de X? La fuerza OA en X vendrá dado por la longitud en X, es decir, 2 sobre la longitud del elemento que multiplica a la fuerza OA, a la magnitud de la fuerza OA. Y ya tenemos la componente en X de esta fuerza. Ahora la siguiente será la fuerza BO en X, que hemos dicho que también es positivo. Dimensión en X, 1 sobre la longitud BO, que es 3, por la magnitud de la fuerza BO. Nos quedaría la fuerza OC, que como vemos es negativo, que multiplica la componente en X, 3, sobre la longitud OC, que multiplica a la magnitud del elemento. Y todo esto tenemos que es igual a 0. Y como hemos visto, ya tenemos la primera ecuación en la cual lo tenemos directamente ordenado, ¿no? Pasamos a la segunda, será sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las componentes en Y vendrán dadas por fuerza OA en Y, dirección de la Y negativa, o sea, en esta dirección. Fuerza BO positivo porque va en esa dirección. Y fuerza OC que también viene en esta dirección. No tenemos más componentes en Y. Por lo tanto, escribimos ya de una vez la ecuación de equilibrio. Tenemos la componente OA en negativo, ¿no? Sería menos la dimensión en Y, perdón, sería esta dimensión en Y, 3 metros, sobre raíz de 14. Fuerza OA. La segunda componente en Y corresponde a la fuerza BO y es positiva, ¿sí? Su dimensión en Y es de 2 metros sobre la longitud BO, 3, que multiplica a la magnitud de la fuerza. Y la tercera componente también es positiva. En este caso sería de la fuerza OC, 2 metros en Y, sobre la longitud del elemento, por la magnitud del elemento. Y tenemos que es igual a 0, porque ya no tenemos más componentes en Y. Por último nos tocaría la sumatoria de fuerzas en Z, en la cual vamos a tener de la componente OA, vemos que es positivo porque va hacia arriba. Fuerza OAZ. Fuerza BO tenemos que es hacia abajo. Fuerza BO, Z. De la fuerza OC también tenemos que es hacia arriba. Y tenemos el peso que también va hacia abajo. Entonces ordenamos. Comenzamos por la fuerza OA. Vamos a tener positivo. ¿Cuál es la dimensión en OA? 1 metro sobre la longitud del elemento por la magnitud de la fuerza. La segunda, BO, sería negativo. En Z tenemos 2 metros sobre la longitud del elemento por la magnitud de esa fuerza, ¿no? La tercera, OZ, es positiva. En Z tenemos 3 metros. 3 sobre raíz de 22, que es la longitud del elemento, multiplicamos por el vector, ¿no? Por la magnitud del vector. Y por último tenemos el peso, que es menos W igual a 0. W viene a ser la magnitud de este vector peso, ¿no? Entonces ya tenemos tres ecuaciones
que, como hemos dicho anteriormente, si lo hubiésemos desarrollado del método escalar, el cual veníamos haciendo, o del método vectorial, hubiésemos tenido más desarrollo y hubiésemos tardado un poco más, ¿no? En este caso ya tenemos las tres ecuaciones ordenadas para resolverlas de manera simultánea. Entonces a estas ecuaciones nosotros ya las podemos nombrar. Tenemos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, que ya están listas para su desarrollo. Entonces aquí ya podemos colocar la ecuación 1 por 2 menos la ecuación 2. ¿Sí? Lo que intentamos es simplificar de los cálculos la fuerza BO. Por lo tanto aquí tendremos 2 por 2, 4, menos 3 será 7 sobre raíz de 14 fuerza OA. Hemos dicho que esto se va a simplificar, ¿sí? Vemos que tenemos 2 menos 2, 0. Por lo tanto seguimos aquí. 3 por 2, 6. Negativo, ¿no? Sería menos 6. Menos 2, menos 8. Fuerza OC igual a 0. Aquí también podemos colocar la ecuación 2 más la ecuación 3. Menos 3 más 1 tenemos menos 2 sobre raíz de 14 fuerza OA. Más 2 menos 2 se simplifica la tensión o la fuerza BO. Aquí tendremos 2 más 3, 5 sobre raíz de 22 fuerza OC menos W. A su vez tenemos que W es igual a masa por la aceleración de la gravedad, con lo que sabemos que es igual a la masa por 9.81. Por lo tanto lo podemos colocar directo aquí, menos masa por 9.81, pero lo vamos a pasar al otro lado como positivo. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, fuerza OA y fuerza OC. A estas ecuaciones las podemos llamar 4 y 5, de tal modo que ya podemos resolverlas. Entonces, a modo de quitarnos de los cálculos la fuerza OA, podemos colocar aquí la ecuación 4 por 2 más la ecuación 5 por 7. De este modo tendríamos 7 por 2, 14, menos 14 igual a 0, o sea, más menos 2 por 7, ¿no? Sería 14 menos 14, se simplifica de los cálculos. Menos 8 por 2, tenemos menos 16 sobre raíz de 22 por fuerza OC, más 5 por 7, 35 sobre raíz de 22 fuerza OC. Esto es igual a 0 más 7 por 9.81 veces la masa. Entonces ya podemos resolver esta expresión, ¿sí? Porque tenemos solamente una incógnita, ya que la fuerza OC debe quedar en función de la masa. Tenemos 35 menos 16, será 19 sobre raíz de 22, que multiplica a fuerza OC igual a 7 por 9.81 veces la masa. Con lo cual, despejando, tendremos que la fuerza OC es igual a 16.95 m. Entonces, una vez que ya tenemos la fuerza OC, la podemos reemplazar en esta expresión o en esta, ¿no? En la 4 o la 5. Y vamos a obtener fuerza OA. Por lo tanto, fuerza OA será igual a 15.46 veces la masa. Ya tenemos estas dos fuerzas, las podemos reemplazar en 1, 2 y 3. ¿Sí? En cualquiera de esas tres la podemos reemplazar y vamos a determinar la fuerza BO. Con lo cual tendremos que la fuerza BO será igual a 7.745 veces la masa. Entonces, como el enunciado nos dice que determinemos la mayor masa de la caja sin que exceda ninguna de las fuerzas de 1500 newtons, vamos a tener que comparar entre estas tres.
Por lo tanto, vemos que la más sobrecargada es la fuerza OC, ¿sí? Es decir, el elemento OC es el más desfavorable, puesto que está soportando la mayor capacidad de carga, ¿sí? 1695 es mayor que 1546 y que 7.7. Por lo tanto, esta fuerza OC será la que llegue primero al límite, por lo tanto será la que igualemos a los 1500. Aquí tendremos 1500 es igual a la fuerza OC, por lo tanto 1500 será igual a 16.95 veces la masa, con lo que tendremos que la masa será igual a 88.48 kilogramos. Y encontramos cuál es la mayor masa que puede soportarse en este sistema sin que ninguna de las tres fuerzas supere los 1500 newtons. Por lo tanto, ya le dimos solución al problema 362. Pasemos al problema 363. El problema 363 nos dice: la caja tiene una masa de 130 kilogramos. Determina la tensión desarrollada en cada cable para lograr el equilibrio. Entonces, observamos que aquí todos los cables concurren en el punto D, ¿sí? Por lo tanto, a partir de este punto saldrán todas las tensiones. Tensión DB, tensión DC y tensión DA. También desde aquí partirá el vector peso. Entonces, vamos a identificar las tensiones y procedemos al análisis. Hemos dicho que aquí tenemos tensión DA, aquí tenemos tensión DB, y aquí tenemos tensión DC, y aquí tenemos el peso. Y vamos a desarrollar este problema igual como hemos hecho el problema anterior, ¿sí? Con el mismo método. La diferencia es que en el problema anterior, el punto donde concurrían las fuerzas estaba justo ubicado en el origen, ahora está desplazado. Pero la metodología es la misma, entonces vamos a identificar. Tensión de AX viene en el sentido positivo, tensión de B, X en el sentido negativo, tensión de C también en el sentido negativo. Ahora vemos las componentes en Y. Tenemos tensión de A en el sentido negativo, sí, porque viene hacia acá. La tensión de B también viene hacia aquí, por lo tanto también es negativo. Y la tensión de C tiene componente hacia este lado, por lo tanto es positivo. Nos faltaría ahora las componentes en Z. Vemos que todas parten desde el punto D hacia los puntos ABC. Los puntos ABC tienen 1 metro de altura, por lo tanto las tres van hacia arriba, ¿no? Ahí tenemos tensión de A en Z, tensión de B en Z y tensión de C en Z. Y tenemos hacia abajo el peso. Y con esto ya tenemos todos los sentidos de las componentes rectangulares de todas las fuerzas que actúan en este sistema. Ahora aquí algunas longitudes nos la dan de manera directa, otras tenemos que calcularlas, ¿no? Son restas nada más, pero hay que tener presente de que las distancias que vamos a necesitar son desde el punto donde concurren todas las fuerzas hacia sus destinos, ¿no? Entonces, necesitamos las longitudes de los cables. La longitud del cable DA es igual a la raíz de la medida en X. En X es 2 metros porque tenemos 4 desde el origen menos 2 metros, ¿sí? Porque necesitamos esta distancia. 2 al cuadrado. Más en Y tenemos que es 1 metro desde el punto A hacia el punto D. Y en Z tenemos que es 1 metro desde D hacia A. Por lo tanto tenemos que es igual a raíz de 6 metros. La longitud de B es igual a la raíz. La distancia de D hacia B en X tenemos que es de 2 metros al cuadrado. Más en Y tenemos que es de 1 metro. Y en Z también tenemos que es 1 metro. Por lo tanto también es igual a raíz de 6 metros. Nos faltaría la longitud del elemento DC, el cual es igual a la raíz. En X tenemos que es de 2 metros, ¿sí? Desde D hacia C, 2 al cuadrado, más en Y tenemos que es 3 menos 1 metro, ¿sí? Porque 3 viene desde este punto. Por lo tanto, le restamos el metro que tenemos aquí
y nos queda 2 metros en Y, más Z que tenemos 1 metro. Esto es igual a raíz de 9, que es igual a 3 metros. Entonces aquí ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí, con estas longitudes, nosotros ya podemos optimizar aún más los tiempos, porque tendríamos los signos positivo o negativo de estas flechas, las longitudes en X las tenemos aquí, en Y las tenemos aquí, y en Z las tenemos aquí, ¿sí? Lo que nos haría falta serían, como les digo, los signos que tomaremos de estas flechas. Entonces, la componente en X de la tensión de A será positivo, ¿sí? Tendremos que es 2 sobre raíz de 6. Tensión de A. La de tensión de B será menos 2 sobre raíz de 6. Tensión de B. Menos para tensión de C. Componente en X será 2 sobre 3, que es la longitud total, por tensión de C. Igual a 0 porque no tenemos más componentes en X. Ahora aplicamos la siguiente ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Como ya les dije anteriormente, aquí tenemos las componentes en X. Estas vendrían a ser las Y y estas las Z, ¿no? Y estas vendrían a ser las longitudes totales. Entonces, las componentes en Y tenemos que tensión de A será negativo, es decir, menos 1 sobre raíz de 6 por tensión de A. La de B será negativo, menos 1 sobre raíz de 6, ¿sí? La longitud total, por la tensión de B. Y la tercera sería positivo, 2 sobre 3 tensión de C igual a 0 porque no tenemos más componentes en Y. Aplicamos la siguiente ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, y tendremos que en Z las tres son positivas. Por lo tanto, colocaremos 1 sobre raíz de 6, tensión de A, más 1 sobre raíz de 6, tensión de B, más 1 sobre 3, tensión de C, y en este caso sería menos el peso igual a 0. Ahora ya tenemos tres ecuaciones que podemos desarrollar de manera simultánea. Las enumeramos. Tenemos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Tres incógnitas en tres ecuaciones. Pero si nos fijamos en la ecuación 2 y 3, vemos que si sumamos la ecuación 2 más la ecuación 3, podemos simplificar la tensión de A y también la tensión de B. Por lo tanto, tendríamos 2 tercios más 1 tercio, que sería 3 tercios, tensión de C, menos W igual a 0. Por lo tanto, se simplifica y tenemos que tensión de C es igual al peso. Para esto tenemos que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, es decir, 9.81. Y la masa nos dicen que es 130 kilogramos, por lo tanto 130 por 9.81, con lo que tendremos que tensión de C será igual a 1275.3 newtons. Ahora ya tenemos la tensión de C, por lo tanto ya no tenemos estas incógnitas. Ahora, lo que nos faltaría sería determinar la tensión de A o la tensión de B. Para eso necesitamos simplificar una de estas variables, ¿no? Entonces podemos aquí calcular la ecuación 2 por 2 más la ecuación 1. Sí, con lo cual tendríamos menos 2 más 2 se simplifican. Y aquí nos quedaría menos 2 sobre raíz de 6 tensión de B más menos 2 sobre raíz de 6 tensión de B más 2 por 2, 4 sobre 3 por tensión de C, que ya sabemos su valor, menos 2 sobre 3 por tensión de C,
que ya sabemos su valor, igual a 0. Por lo tanto tendríamos una sola ecuación con una variable que sería la tensión de B. Por lo tanto despejamos, vemos que son operaciones simples y tendremos que la tensión de B será igual a 520.64 newtons. Entonces ya podemos reemplazar la tensión de C y la tensión de B en la expresión 1, 2 y 3, ¿sí? En cualquiera de esas tres expresiones, y ya directamente podemos despejar tensión de A, que nos dará un valor de 1561.92 newtons. Y con esto ya hemos hallado las tensiones de las tres cuerdas que tenemos en nuestro sistema. Por lo tanto, con esto ya le dimos solución al problema 363. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu